Cordial saludo. Por medio de este video pretendo desarrollar los conceptos básicos de las acciones constitucionales, las cuales son herramientas vitales que les permiten a los ciudadanos acceder a la justicia y de paso buscar la protección de nuestros derechos. Estas herramientas hacen parte del sistema jurídico de Colombia y se crearon para proteger los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Por lo tanto, a continuación desarrollaré y explicaré algunos de los elementos generales de las acciones constitucionales más relevantes en Colombia. Empezamos con la acción de la inconstitucionalidad. Es una herramienta legal que permite a los ciudadanos y a ciertas entidades públicas impugnar normas jurídicas que consideren que son contrarias a la Constitución. Su finalidad es la protección y defensa de la supremacía constitucional y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Igualmente es una garantía fundamental para preservar el orden jurídico y asegurar que las leyes y demás actos normativos estén acordes con la Constitución. Su objetivo principal es el cumplimiento del principio de legalidad y dotar de seguridad jurídica a los ciudadanos. Esta acción protege una amplia gama de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, tales como derechos a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la dignidad humana, la libertad de expresión, la libertad de asociación, entre otros. Es decir, en sí busca resguardar y salvaguardar los derechos básicos de los individuos, así como los principios y valores fundamentales establecidos en la Carta Magna. Continuamos con el derecho de petición, otra acción constitucional. El derecho de petición es una de las acciones constitucionales reconocidas y garantizadas en Colombia. Esta acción se encuentra consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 y representa un mecanismo fundamental para ejercer el derecho a la participación ciudadana y a la protección de otros derechos fundamentales. De esta manera, el derecho de petición se refiere al derecho que tiene toda persona para presentar solicitudes, para solicitar quejas, reclamos o peticiones ante las autoridades públicas o ante las entidades privadas. Esto con el fin de obtener una respuesta o solución a una situación determinada. Igualmente es un instrumento que fortalece a la ciudadanía y asegura su participación activa en la gestión de asuntos públicos, por ejemplo. La finalidad del derecho a petición es garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. A través de esta acción, las personas pueden exigir a las autoridades públicas información, aclaraciones, acciones concretas o medidas que permitan satisfacer sus necesidades. También pueden solucionar problemas o también para mejorar las condiciones en las que viven. El derecho de petición protege de diversos derechos fundamentales. En primer lugar, garantiza el derecho a la libertad de expresión, ya que permite a los ciudadanos manifestar sus opiniones, ideas o inquietudes ante las autoridades pertinentes. Además, protege el derecho a la participación ciudadana, ya que faculta a los individuos para que sean parte activa en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos. Continuamos con otra acción constitucional, la cual es la acción del habeas data. El habeas data es una figura jurídica de gran importancia en el sistema de acciones constitucionales de Colombia. Se encuentra consagrada en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991 y tiene como finalidad principal proteger el derecho fundamental a la autodeterminación informativa de las personas.
La autodeterminación informativa se refiere al poder que tiene cada individuo de controlar su propia información personal, es decir, decidir qué datos se recopilan, cómo se utilizan y quién tiene acceso a ellos. Este derecho es fundamental en un mundo cada vez más digitalizado, donde la privacidad y el manejo responsable de la información personal son aspectos de vital importancia. La finalidad del habeas data es garantizar este derecho a través de diferentes mecanismos legales. En primer lugar, permite a toda persona conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se encuentre en bases de datos públicos o privados. Esto implica que los individuos tienen el derecho de acceder a sus datos personales y exigir su modificación o eliminación si son inexactos, incompletos, engañosos o que han sido obtenidos de manera ilegal. Los derechos que protege el habeas data son el derecho a la confidencialidad de la información personal. Esto implica que los individuos tienen el derecho de exigir que su información no sea difundida, excepto en los casos en que exista una autorización legal o constitucional para hacerlo. Es importante destacar que la acción de habeas data no solo protege los derechos individuales, sino que también tiene un componente social y colectivo. En este sentido, se busca promover el acceso a la información y garantizar la transparencia de los datos personales. De esta manera se busca fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas de las instituciones y el ejercicio de la democracia. Para ejercer la acción de habeas data, los ciudadanos pueden presentar una solicitud ante una autoridad competente, como un juez o una superintendencia, quienes tienen la facultad de ordenar la protección del derecho a la autodeterminación informativa y de esa manera tomar medidas para corregir cualquier irregularidad o violación de este derecho. Bueno, continuamos con otra acción constitucional que es la acción de tutela. La acción de tutela es una de las acciones constitucionales contempladas en Colombia. Es un mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991, cuya finalidad principal es garantizar la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean vulnerados o amenazados. En cuanto a los derechos que protege esta acción, son amplios y diversos. Tales derechos pueden ser el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, entre otros. En sí, la finalidad de esta acción es asegurar que los derechos fundamentales de los individuos no sean vulnerados por parte de las autoridades públicas particulares o incluso por la omisión de estas entidades. Este mecanismo judicial se caracteriza por su procedimiento expedito y ágil, ya que busca brindar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de vulneración o amenaza. La acción de tutela puede ser interpretada por cualquier persona, interpuesta por cualquier persona, sin necesidad de ser representada por un abogado, lo que hace accesible para todos los ciudadanos y permite una participación activa de la ciudadanía en la protección de sus derechos. Para interponer una acción de tutela es necesario que el accionante alegue una vulneración o amenaza actual y concreta a sus derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha establecido que es importante que no exista otro mecanismo judicial igualmente eficaz que permita la protección de los derechos invocados. Una vez interpuesta la acción,
La autoridad judicial competente debe evaluarla y tomar una decisión en un corto plazo máximo de 10 días hábiles. Esta decisión puede ser de tutela o de rechazo de la acción, y en caso de concederse busca restablecer o asegurar de manera inmediata los derechos fundamentales afectados o amenazados. Continuando con otras acciones constitucionales, está la acción popular. La acción popular en el contexto de las acciones constitucionales de Colombia es un mecanismo legal que permite a los ciudadanos o a las organizaciones no gubernamentales interponer una demanda en defensa de los derechos e intereses colectivos en situaciones en que se estime que se están viendo vulnerados o amenazados. La finalidad de la acción popular es promover la protección de los derechos e intereses colectivos que afectan a la sociedad en general. Estos derechos e intereses son aquellos que tienen una dimensión colectiva, es decir, que afectan a un grupo amplio de personas y no solamente a un individuo en particular. Por lo tanto, su objetivo es salvaguardar la integridad y el bienestar de la comunidad en su conjunto, buscando prevenir daños o corregir situaciones que atenten contra el interés general. La acción popular protege una amplia gama de derechos y garantías fundamentales. Algunos de los derechos principales que son objetos de esta acción incluyen, por ejemplo, derechos ambientales. La acción popular se utiliza para proteger el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Esto implica la defensa y preservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la prevención de daños ambientales. Otro derecho podría ser el derecho a los derechos culturales. La acción popular busca garantizar el acceso a la cultura y preservación del patrimonio cultural de la sociedad. Esto incluye la protección de los espacios culturales, la promoción de expresiones artísticas y la salvaguardia de las tradiciones y costumbres de las comunidades. El derechos al consumo. Esta acción constitucional es utilizada para proteger los derechos de los consumidores, asegurando que cumplan las normativas y regulaciones en materia de calidad de productos y servicios. También en cuestiones de publicidad engañosa, responsabilidad del proveedor y otros aspectos relacionados con el consumo responsable. Otro derecho podría ser el derecho a la salud. La acción popular se emplea para garantizar el acceso a servicios de salud y de calidad, la prevención de enfermedades y la protección de los derechos de los pacientes. También se utiliza para combatir la negligencia o la mala gestión en el sistema de salud que pueda perjudicar a la población. Otro derecho podría ser derechos políticos. La acción popular puede ser utilizada para defender los derechos políticos de los ciudadanos, como el derecho a participar en el proceso electoral, el derecho a la información y el derecho a la vigilancia y control ciudadano. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de los derechos que protege la acción popular en Colombia. Sin embargo, es importante destacar que esta acción también puede ser aplicada en otros ámbitos en los que se considere necesario, en donde hay un interés colectivo en juego. En general, la finalidad de la acción popular es fortalecer la participación ciudadana y contribuir al mantenimiento de una sociedad justa y equitativa. Otra acción que tenemos por parte de las acciones constitucionales es la acción de grupo. La acción de grupo es una de las acciones constitucionales que permite a un grupo de personas afectadas por una situación similar ejercer sus derechos de manera colectiva.
La finalidad de la acción de grupo es buscar una protección más efectiva de los derechos de las personas que comparten una misma problemática, evitando así la fragmentación de múltiples procesos individuales. Su finalidad de esta es una figura, está establecida en la Constitución Política de Colombia, específicamente en el artículo 88, y fue reglamentada en la Ley 472 de 1998. La acción de grupo tiene como principal objetivo garantizar la tutela efectiva de los derechos colectivos, entendidos como aquellos que son patrimoniales, extrapatrimoniales o relacionados con el ambiente, y que pertenecen a un conjunto de personas determinadas o determinables. Igualmente, la finalidad de la acción de grupo es brindar una solución más eficiente y equitativa a los problemas colectivos, así evitando la repetición innecesaria de recursos judiciales y resolviendo de manera integral las situaciones que afectan a un grupo significativo de individuos. Además, busca nivelar la desigualdad de poder entre los afectados y los posibles responsables, al permitir que un grupo numeroso tenga capacidad de enfrentar a aquellos que han vulnerado derechos. La acción de grupo busca proteger derechos tales como el acceso a los servicios públicos de calidad, la preservación del medio ambiente, la defensa del consumidor, la promoción y protección de la competencia, la defensa del patrimonio cultural y otros derechos de interés colectivo. Continuamos con otra acción constitucional muy importante, que es el habeas corpus. El habeas corpus es una de las denominadas acciones constitucionales en Colombia, que es una herramienta legal que tiene como finalidad proteger uno de los derechos más fundamentales de las personas, el derecho a la libertad personal. Esta acción busca proteger el derecho de toda persona a la libertad individual, amenazada por cualquier acto o amenaza ilegal o arbitraria. Esta acción está contemplada en el artículo 30 de la Constitución Política y tiene como finalidad proteger el derecho a la libertad personal frente a las detenciones ilegales o arbitrarias. Esta acción busca proteger la integridad física y psicológica de las personas que se encuentran privadas de su libertad de manera ilegal o arbitraria. Por lo tanto, en caso de que alguien haya sido detenido de manera irregular, ya sea por parte de la autoridad pública o particular, la acción de habeas corpus puede ser interpuesta para procurar su liberación inmediata. La acción de habeas corpus protege los derechos a la libertad individual, la integridad física y psicológica y el derecho al debido proceso. Asimismo, se busca evitar la existencia de lugares clandestinos de detención, desaparición, secuestro o confinamiento, y se pretende que las autoridades responsables rindan cuentas sobre estas prácticas, garantizando a la vez el acceso a la justicia. En tanto que un derecho fundamental, la acción de habeas corpus puede ser interpuesta por cualquier persona, ya sea en calidad de víctima directa, familiar, abogado o autoridad con capacidad de representación. Además, el habeas corpus puede ser utilizado en cualquier momento, incluso sin previa autorización de un juez o fiscal. Todo ello en aras de garantizar la celeridad de la actuación protectora. Es importante destacar que en caso de que se presente una amenaza inminente contra la libertad personal de alguien, la acción de habeas corpus debe ser interpuesta de forma inmediata ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes, y estas a su vez deberán actuar de manera inmediata para garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales involucrados.
Bueno, después de haber dado un repaso somero sobre las acciones constitucionales, escogí, me pareció algo aplicable a mi labor diaria, y es la acción del habeas data. Eh, Retomando lo que es el habeas data, que es un mecanismo jurídico que busca proteger el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se encuentre en bases de datos públicas o privadas, y en donde su objetivo principal es salvaguardar la privacidad, integridad y autodeterminación de los datos personales. En este caso, yo escogí esta y pretendo justificar por qué. Y para justificar mi escogencia de esta acción constitucional, debo primero dar a conocer que mis actividades, soy un empleado público adscrito a un área donde se manejan temas exclusivamente urbanísticos. Uno de ellos es la expedición de las licencias urbanísticas. Por consiguiente, manejo diferentes bases de datos con información importante y muy personal de quienes solicitan dichos trámites. Por lo tanto, entre las bases hay una muy completa e importante que contiene datos relacionados tanto con la parte personal del propietario, ya sea jurídica o natural, como con la relacionada al predio donde se va a desarrollar el proyecto. Como se puede observar, en los años que he servido a esta entidad, he recogido una gran cantidad de datos que a la postre va formando un portal histórico de consulta. De ese mismo modo he recibido innumerables solicitudes relacionadas con la solicitud de copias magnéticas de dichas bases de datos, a veces con fines educativos, universidades, colegios, y a veces con fines comerciales, para contactar empresas constructoras, por ejemplo. Hasta ahí el contexto de la justificación. El problema se suscita cuando hay una dualidad de conceptos jurídicos, pues en aras de proteger la información personal, la oficina jurídica de la entidad donde yo trabajo optó en ciertos tiempos de negar dichas solicitudes, o en otros casos suprimir datos inherentes a los intereses netamente personales. Por lo tanto, se ha establecido que el solicitante deba especificar claramente qué información desea obtener y demostrar que tiene el derecho a acceder a esta información. Sin embargo, hay muchos defensores, veedores y ciudadanía en general que aducen que la información almacenada, ya sea de manera física o de manera magnética, en las entidades estatales son de interés general y por lo tanto se debe expedir lo que el ciudadano se requiera. Por lo anteriormente expuesto, las entidades estatales deben estar jurídicamente bien asesoradas, ya que si las personas tienen el derecho a acceder, a conocer, a actualizar, a rectificar la información que exista sobre ellas en archivos y bases de datos, o por otro lado, si una persona considera que su información personal está siendo utilizada de manera indebida o que se está negando el acceso a esta información, puede presentar una acción de habeas data en Colombia. La dualidad se refiere a que, por un lado, tenemos que proteger la información personal de las personas y por otro lado está el expedir documentos de interés público. Esa ha sido la gran incógnita y que hemos tenido a lo largo de estos años. Muchas gracias.